Muchas gracias al Ayuntamiento de Daimiel por la realización de estas jornadas, a la Concejalía de Cultura y, por supuesto, también a Diego, a Jaime y a Enar, que siempre nos abren las puertas de este museo para facilitarnos las cosas. Mi ponencia es Juan Dopazo y Gutiérrez Solana, un mundo creativo paralelo. Voy a seguir en un esquema de trabajo estrictamente basado en las bases que rigen la convocatoria. Les hablaré en primer lugar una pequeña introducción donde esbozaré los objetivos que tiene mi investigación. Después hablaré en el estado de la cuestión de lo que hay escrito en torno a José Gutiérrez Solana y a Juan Dopazo. Proseguiré con unas pinceladas de las biografías de Dopazo y Gutiérrez Solana para enmarcarnos y ponernos en el ámbito de la investigación, y también es necesario esbozar sobre la España negra de Gutiérrez Solana, que tiene mucho que ver en la obra de Gutiérrez Solana y también en las influencias que estimo que Juan Dopazo ha tomado de Gutiérrez Solana. Presentaré el bloque de mi investigación, el mundo paralelo Solana-Dopazo, y, por supuesto, aportaré unas conclusiones. Entre los objetivos que me he marcado en esta investigación es encontrar ese paralelismo entre Gutiérrez Solana y Juan Dopazo. Por supuesto, es necesario abordar la biografía de ambos artistas, analizar la estética y la plástica de cada uno de ellos para encontrar precisamente esas coincidencias temáticas, contextualizar sus trayectorias pictóricas e indagar en las técnicas artísticas. Y al final, pues explicarnos, darnos una explicación, el por qué, conocer las circunstancias, por qué ocurre esto, por qué Juan Dopazo tiene influencias de Gutiérrez Solana. Como ustedes comprenderán, José Gutiérrez Solana se ha escrito mucho, largo y tendido de un pintor y de un escritor internacional. Ha escrito Campoy, ha escrito Ramón Gómez de la Serna, Camilo José Cela, e incluso Camilo José Cela, en su discurso de ingreso en la Academia de la Lengua, le dedicó este discurso a José Gutiérrez Solana. Hay personas especializadas, como Raquel González Escribano, especializadas en Gutiérrez Solana, y, por supuesto, hay tesis doctorales sobre el personaje y la obra de Gutiérrez Solana. Hay en las redes sociales muchísimo escrito sobre Gutiérrez Solana. Y también, como no, en los medios, en el medio periodístico, infinidad de cosas. De Juan Dopazo hay escrito este catálogo, es un catálogo base para la obra de Juan Dopazo, en el que además lo comisarió él. Este catálogo se habla de su arte, se habla de su biografía, aspectos consensuados con Juan Dopazo y la obra que entregó al pueblo de Daimiel. En el año 2006, Ramón Vicente Díaz del Campo Martín Mantero, doctor, compañero también en estas jornadas, hace una interesantísima investigación en torno a los dibujos de Juan Dopazo, la visión de la guerra por un soldado republicano. 2 años más tarde, junto con Diego Clemente Espinosa, también doctor, hacen unos textos muy buenos en la exposición Al pie de trinchera, que habla de los dibujos de la guerra, las visiones de don Juan Dopazo. Cuando en el año 2015 Santos García Velasco Martín de Almagro hace estos estudios daimieleños, dedica de 10 a 12 páginas en torno a Juan Dopazo, haciendo una interesantísima visión de su obra y de lo que significa en Daimiel Juan Dopazo. Se han hecho muchas exposiciones de Juan Dopazo, como ustedes conocen. También la última de ellas, que acabó el pasado mes de junio, propició, bajo mi juicio, una cosa muy interesante, que es un encuentro de alumnos de Juan Dopazo que hablaron en torno a la obra del maestro daimeleño. Los medios provinciales, el periódico Las Tablas de Daimiel, desde este primer número, que además Juan Dopazo formaba parte de la redacción,
hablan de Juan Dopazo. Las redes sociales actualmente pues, han hablado de Juan Dopazo, por ejemplo, en este último homenaje que se le dio. Y también hay que destacar en el estado de la cuestión de Juan Dopazo un blog del daimileño Eugenio San Martín Muñoz de Morales, que está vertiendo mucha información, muchos cuadros en torno al maestro Dopazo. Sin embargo, en la relación Juan Dopazo-José Gutiérrez Solana, las influencias que Juan Dopazo pudo captar de José Gutiérrez Solana, no hay absolutamente nada escrito. Por lo tanto, la investigación que he realizado es pionera en este aspecto. De Juan Dopazo, ¿qué les voy a contar de la vida? Saben todos ustedes que nació en Daimiel y que murió en Daimiel, que quiso ser escultor y que, bueno, la guerra civil truncó su carrera. Cuando terminó la guerra civil, montó un taller en Daimiel por el que pasamos muchísimos daimileños y daimieleñas, y bueno, pues de su obra pictórica yo destacaría los dibujos de la guerra, que no solamente son un documento excepcional de la contienda, sino también artísticamente están muy bien. Por supuesto, Juan Dopazo tiene muchísima obra repartida por todo Daimiel y fuera de Daimiel a daimieleños, pero también tiene obra pública, como el altar mayor que todos conocemos en la parroquia de San Pedro Apóstol. Es un hombre muy querido en Daimiel, fue nombrado hijo predilecto de Daimiel, tiene un instituto en Daimiel, tiene una calle, tiene una sala, esta sala que tenemos a nuestra izquierda, y también ha creado un certamen de dibujo que me parece importantísimo para realzar y para pasar a las generaciones futuras la figura de don Juan Dopazo, un certamen de dibujo que ya va por su 41 edición. En torno a José Romano Gutiérrez Solana, los padres eran primos hermanos. Nació el 28 de febrero de 1886, un domingo de carnaval, y murió el día de San Juan del año 1945. Él aprende a dibujar de la mano de su tío José Díez de Palma, y luego él dio clases, se presentó a las clases en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, del año 1900 al año 1904. En el año 1906 le dan una mención de honor en la famosa Exposición Nacional de Artes. Él tiene un estilo muy definido, un estilo muy personal, un estilo que al principio no fue muy aceptado. Las primeras exposiciones de José Gutiérrez Solana, por la temática que ustedes van a ver después a continuación, no fue muy aceptado. Era una persona que costó trabajo que su obra se reconociera. Sin embargo, después de la guerra, su obra empieza a tomar valor y valía. Él se autorretrata, es como les digo, un personaje muy especial. Se retrata con muñecas, con autómatas, con máscaras. Y era muy frecuente en el mundo cultural literario de Madrid. En la tertulia del Carcepombo, un café desaparecido en la calle Carretas de Madrid, se juntaba pues lo mejorcito de los literatos, liderados por Ramón Gómez de la Serna, y Gutiérrez Solana era partícipe junto con bastantes literatos y pintores de la época. Su primera obra, que fue en una colección pública, es esta, Mujeres de la Vida, que la compró el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Como les digo, costó que su obra fuera reconocida. Se cuenta que en una exposición a la que sabían que iba a ir el rey Alfonso XIII, escondieron sus obras porque no eran de la calidad para que las viera un rey. Sin embargo, a partir de la Guerra Civil, la crítica es unánime en la personalidad y en la categoría de José Gutiérrez Solana. Aquí lo vemos con el crítico Sánchez Camargo. Es también importante un escritor, es un escritor de prestigio entre los intelectuales de su época, y su obra, aunque es pequeña, es escasa, es muy intensa. Nos tenemos que fijar en la España negra, que van a ver ustedes que es importante y fiel reflejo de la pintura, y también importante para la influencia de Juan Dopazo. Escribe sobre Madrid y también
hay que hablar, les traigo unos matices de esa España negra que pregona José Gutiérrez Solana. Es una España grotesca, heredada del esperpento de Valle Inclán, y también pues de las pinturas negras de Goya. Goya, ese pintor que ya con él podemos hablar del arte contemporáneo en España, y que son esas pinturas oscuras y un poco tremendas. También el tenebrismo barroco de Valdés Leal, con estas figuras de esqueletos, de pintar la muerte, está detrás de esa España negra que preconiza Gutiérrez Solana. Gutiérrez Solana hará con este ideario unas pinturas de carácter tenebrista, de gran fuerza narrativa, y que además pues impresionan y tienen fuerte impacto en el espectador. Trata el tema de la muerte, trata el tema de las procesiones, de esa España profunda, de los nazarenos, de la penitencia. Esas procesiones de Castilla, fundamentalmente, que es donde él se centra, en Castilla, un poquito de Santander y una pequeña parte de Extremadura. Le interesa también ese mundo de los crímenes, ese mundo grotesco, esos personajes sacados del esperpento de Valle Inclán, personajes como los curas de la aldea, los desvaídos, unos personajes siniestros. O, por ejemplo, les he traído este cuadro, El fin del mundo, que preconiza en esa religiosidad y en ese esarvismo que hace José Gutiérrez Solana de esa España negra. Le interesa el costumbrismo siniestro, las coristas, los bajos fondos, el mundo de los toros, pero el mundo de los toros desde la perspectiva de la muerte, de la tragedia, de la sangre. Y bueno, pues antes de centrarme en presentarles la investigación que he realizado, tengo que comentarles que fundamentalmente lo que trato en este mundo paralelo es de encontrar esas similitudes, esas influencias que Juan Solana capta que Juan Dopazo capta de José Gutiérrez Solana. Influencias que muchas veces son muy evidentes, pero que otras veces rozan el ámbito de la propuesta, el ámbito de la probabilidad. ¿Por qué? Pues porque mi investigación está basada en las pinturas que hay aquí en el Museo de Juan Dopazo, en el archivo de Juan Dopazo, en las colecciones privadas que he encontrado, y entran dentro del ámbito de la subjetividad, y lo que fundamentalmente trato al poner en paralelo a Juan Dopazo y Gutiérrez Solana es poner en valor todavía un poco más la figura de don Juan Dopazo. Gutiérrez Solana presenta estas procesiones de la España tremendista, de la España de penitencia, procesiones que él describe en el escrito de la España negra, esas procesiones cargadas de una extrema religiosidad, una religiosidad que además es herencia pues de esa leyenda negra de España del siglo XVI y del siglo XVII, en la que se envuelve todo en una religiosidad absoluta. Por ejemplo, este cuadro antes de la procesión presenta unas beatas que están con una religiosidad acerbada, y que una de ellas, antes de sacar al Cristo en procesión, se revuelca por el suelo en señal de penitencia. Esta es la España negra que Gutiérrez Solana nos transmite. Juan Dopazo toma indiscutiblemente influencias de Gutiérrez Solana en esta adoración al Cristo, porque Juan Dopazo no era una persona de una religiosidad acerbada, ni era un practicante católico en la extensión de la palabra, y indudablemente toma esta estética de la religiosidad, fuera de serie, de los personajes postrados delante de un Cristo, una escena que no es para nada daimileña, ¿no? Y que él la recrea, se mete en el ámbito, bajo mi punto de vista, solanesco.
En estos penitentes, unos penitentes que se muestran embarcados en una penitencia, las dos personas de abajo, casi las dos chicas de abajo, casi con una excentricidad esquelética. Es una estética sin duda alguna tomada de Solana. O estos claros oscuros. Juan Solana tiene una paleta negra. Juan Dopazo coge también esa paleta de tonos grises, de tonos oscuros, de claroscuros, incluso de esas penumbras que además, bueno, pues extrae la luz de hierros candentes, tamizada en una etapa en la que esos tonos oscuros son evidentes. Incluso cuando él se retrata con una personalidad y con tonos oscuros, con un fondo, con un ambiente ennegrecido. No se presenta el pintor con la bata blanca, que él tampoco nunca se puso, se ponía una bata color azulada, color marrón, con lo cual esta paleta negra también puede estar detrás una influencia solanesca. Utiliza directamente también en la pintura negra esta magnífica tinta en la que solo con tinta negra saca la cara de Velázquez, que nos puede recordar muy mucho a las pinturas negras, a esas pinturas en las cuales Solana también basa, las pinturas negras de Goya, en las cuales Solana basa muy mucho esa recreación de la España negra. O aquí en Pablo Ruiz Picasso, que es más de lo mismo, pintura negra bien completada. En la lección de este tema, el tema de la muerte, indudablemente es un tema eminentemente sacado de la España negra, sacada de ese tremendismo de cómo se vivía en los pueblos el luto, el duelo. En la España negra, Gutiérrez Solana se pasea por multitud de pueblos de Castilla y la muerte la retrata cómo es ese mundo, retrata escribiendo cómo es ese mundo de la muerte. Indiscutiblemente, aquí nos encontramos un duelo en el cual el duelo se hace en la casa del difunto en el pueblo, los hombres alejados de las mujeres, los hombres por un lado, las mujeres por otro, con una presencia y una presidencia de la religión, de un crucifijo con velas, con ese olor a velas, asistidos por el cura del pueblo. Y en este cuadro que da muchísimo para hablar de este tema, un cuadro que además todos los que asistíamos al taller de Juan Dopazo presidía ese taller, y que además es un cuadro pues uno icónico y que indiscutiblemente procede de esa temática de la España profunda, de la España tremendista. Estos personajes que nos presenta Juan Dopazo en el duelo pueden estar extraídos de estos penitentes de Semana Santa de Castilla, en los trajes negros, en la forma del dolor. Indiscutiblemente aquí está el ideario de Solana. O esta procesión con una dolorosa, donde nos presentan donde José Gutiérrez Solana nos presenta a las mujeres alumbrando en Castilla, en ese ambiente, y Juan Dopazo pues hace lo mismo, pero enmarcado también en Castilla, una Castilla que no es Castilla la nuestra. Esto no es una procesión de Daimiel en el campo, los penitentes no son unos penitentes daimileños, la Virgen va delante, el Cristo va detrás, es una recreación, sin duda alguna, de esa España profunda, profundísima, esa España negra. Incluso en la composición que hace, parece pues un poco esbozada con los parámetros de José Gutiérrez Solana. O esta romería a la Virgen de las Cruces, una romería, un elemento de referencia como es las andas que porta la Virgen de las Cruces, que son
las que llega del santuario aquí a Daimiel y las que de Daimiel vuelve al santuario para hacer en Pentecostés la romería, nos lo presenta una cosa que debería ser jocosa, festiva, nos la presenta como una procesión en la cual pues la gente va arrodillada. Esta imagen es cuando la Virgen llega a las cercanías del santuario de la Virgen de las Cruces y en procesión se acerca hasta su santuario para empezar la romería. La ambientación que hay no es una ambientación festiva. Los personajes que aquí van son personajes que van alumbrando, que van de rodillas, que van penitentes, que van alguno de ellos rezando el rosario. Solamente vemos a ese muchacho que con las manos levantadas un poco parece gritar viva la Virgen de las Cruces, pero después la jocosidad y el tono es un tono absolutamente sacado de Gutiérrez Solana. Como les decía al principio de la exposición, hay temas evidentemente que están sacados de Solana o que circunscriben el ideario solanesco. Gutiérrez Solana hace estos gigantes y cabezudos, le interesan mucho las fiestas de los pueblos, y Juan Dopazo hace estos gigantes y cabezudos en los que ocurre más de lo mismo. En Daimiel, los gigantes y cabezudos van al inicio del desfile, de un desfile festivo. Aquí los mezcla en una amalgama de personajes que están celebrando algo pero que no denotan fiesta, denotan otra serie de cosas. Incluso en ese paralelismo que se puede hacer entre la obra de Solana y de Juan Dopazo, las mujeres estas que están en primer plano, que se escapan de esa España de religiosidad, nos pueden recordar a estas coristas que José Gutiérrez Solana retrata con los pies cruzados. El cruzar las piernas en determinadas épocas y en determinados siglos era un signo de provocación. O cuando dibuja a Puri, esta copia que he encontrado en el archivo del Museo Comarcal de Daimiel. José Gutiérrez Solana vive en Santander y retrata las tabernas de Santander con esos personajes propios. Juan Dopazo hace también las tabernas y esta la incluye en Daimiel porque hay un cartel de toros que pone toros en Daimiel, pero está recreando todo un mundo que no es daimieleño. Las tabernas de Daimiel que todos hemos conocido eran tabernas cutres, eran tabernas un poco lúgubres. Aquí nos presenta una taberna idealizada, una idealización y una temática que puede ser extraída, como no, del ideario de José Gutiérrez Solana. José Gutiérrez Solana también nos presenta corridas de toros un poco como escenario de muerte, los caballos que han sido heridos por el toro, en esa España de tradiciones ancestrales. Juan Dopazo pues hace un poco lo mismo. Estos últimos cuadros no quiero decir que son todos extraídos del ideario de Solana, pero sí que entran dentro de ese ámbito que yo llamo la probabilidad, la posibilidad, la recreación de un mundo que tiene que ver con Solana. Solana también hace estos personajes desvalidos, personajes que en los pueblos de esa España trágica, de esa España lúgubre, negra, son personajes desolados, personajes que están al margen de la sociedad, personajes que tienen capacidades diferentes y que en los pueblos pues son vilipendiados y que son sacados de fuera del margen. Juan Dopazo hace también el idiota, incluso hasta cuando él vivía en la residencia de la Virgen de las Cruces, hace personajes de esta índole, personajes desvalidos, personajes que están fuera de la sociedad, o incluso este cazador que tenemos también aquí al lado en la sala.
José Gutiérrez Solana también retrata la sociedad de su época, Miguel de Unamuno, personajes culturales, porque él se mueve en un ámbito muy cultural, y Juan Dopazo pues hace también personajes en esta línea. O también, por ejemplo, la cupletista, una mujer con una pomposidad, y Juan Dopazo pues bueno, pues también retrata a María Camacho de esas lides. Donde coinciden plenamente y donde además hay un mundo absolutamente paralelo es en el mundo del carnaval. José Gutiérrez Solana nace un domingo de carnaval, retrata la sociedad de carnaval, el alegrí, personajes duales, personajes que van cargados con instrumentos en el Madrid, en el carnaval madrileño, grupos de personajes con elementos que definen el carnaval de Madrid y además sus biógrafos comentan y dicen que él estaba además muy obsesionado con el carnaval. Pasaron a su casa máscaras de carnaval y le jugaron en 2 ocasiones malas pasadas, y él retrata todos estos personajes, todo este mundo carnavalesco, e incluso hace naturalezas muertas y no hace el típico bodegón, sino que retrata personajes del carnaval y caretas de carnaval, máscaras que pueden recordarnos mucho a las máscaras guarronas de Daimiel. Juan Dopazo hace lo mismo, tiene mucho trabajado sobre el carnaval y también lo hace de manera dual. Parece que ha visto, que se ha empapado de esta estética de José Gutiérrez Solana, atraída y llevada al terreno daimieleño. Él pinta estos personajes de carnaval, estas máscaras guarronas, que yo en mi libro de las máscaras guarronas me parecen un documento excepcional de un prototipo de máscaras de las cuales no existen fotos, de estas máscaras que llevaban la cara pintada, que iban con animales, que llevaban los vestimentas del campo, unas composiciones que nos pueden recordar en alguna medida ese formato que preconiza Gutiérrez Solana. Hay muchísimo en Juan Dopazo en torno al carnaval, estas máscaras de cara pintada de azulina y demás, o estas máscaras guarronas que bueno, para mí significan mucho porque son la portada del libro que realicé de las máscaras guarronas y que me cedió el Museo Comarcal de Daimiel. Son máscaras duales, al igual que las que pinta Juan Dopazo, en esta índole, lógicamente ambientadas cada uno, como les decía, en su contexto. Y también hace unas máscaras alejadas, pero también guardan esa composición dual que hace Solana, o prototipos de máscaras, apuntes de máscaras que no tienen nada que ver también con Solana. Y además hay multitud de obra gráfica de este tipo, porque incluso hoy día se venden en galerías privadas obras de Solana de este tipo. Realiza estos personajes duales, estos cocineros, estas máscaras de cocineros. Y Juan Dopazo hace estas máscaras, unas máscaras que pertenecen a una colección particular de Daimiel, que nos recuerdan muy mucho a la de Gutiérrez Solana. Máscaras, como les digo, de 2 en 2, pares de máscaras, con elementos incluso que no son excesivamente daimieleños. Esta máscara de la escoba, en un primer momento podríamos pensar que está un poco extraída de la máscara de escoba de José Gutiérrez Solana, pero ya veremos que no sale de ahí. Esta máscara de los cocineros, si nos fijamos en el dibujo de los cocineros de José Gutiérrez Solana, el cocinero de la derecha, si le damos la vuelta, es exactamente el dibujo que hace Juan Dopazo, en la postura del brazo, en lo que lleva en la mano de cocina, en el pañuelo, incluso
hasta en los retales que esboza Solana, que Juan Dopazo copia. Por lo tanto, indiscutiblemente, esta es una obra que ha salido y que Juan Dopazo ha visto de aquí. Esta máscara de la escoba está absolutamente sacada de esta naturaleza muerta de esta máscara. En el pie izquierdo, la postura del pie izquierdo, en los pliegues de la falda, en la postura de la chaqueta, en la forma de llevar la escoba, en la forma de anudarse el pañuelo, es absolutamente una extracción solanesca, sin duda alguna. En estas máscaras del pueblo con nuestra vestimenta y sin embargo portando una bota que está sacada indiscutiblemente, y ahora ustedes verán por qué, de esta naturaleza muerta con bota de vino. Por lo tanto, vemos que en el carnaval José Gutiérrez Solana y Juan Dopazo coinciden muy mucho. José Gutiérrez Solana construye estas caretas. Juan Dopazo hace estos apuntes del carnaval con estas caretas que pueden estar extraídas o bien de aquí o bien del constructor de caretas. Hace estas máscaras del desmonte y Juan Dopazo hace este apunte, un apunte que indiscutiblemente también está sacado de unas máscaras de este tipo, unas máscaras solanescas o máscaras de este tipo en las cuales el apunte es claro y evidente. Incluso este dibujo nos puede recordar también a Solana. Estas máscaras indiscutiblemente son del ideario de José Gutiérrez Solana, y son del ideario de José Gutiérrez Solana no porque yo me lo invente, sino porque el propio Juan Dopazo pone en estos apuntes arriba apuntes solanescos. Cuando yo me encontré este documento aquí en el archivo del museo, corroboró mi primera idea que yo tuve cuando vi una exposición en Málaga de José Gutiérrez Solana, en la cual pues veía muchas cosas que yo había visto en Juan Dopazo. Por lo tanto, indiscutiblemente, de su propia mano tenemos este documento irrefutable de que Juan Dopazo conocía y se ambientaba en el ambiente solanesco. En las conclusiones aporta que queda demostrada la existencia de ese mundo paralelo entre José Gutiérrez Solana y Juan Dopazo. Hay evidentes influencias en la pintura de Juan Dopazo de Gutiérrez Solana. Tanto en la técnica como en la utilización de paletas oscuras existen puntos comunes, y también hay escenas como por ejemplo el duelo, que está sacado indiscutiblemente de ese ideario de la España negra, de la España grotesca, de la España tremendista. Hay una coincidencia de asuntos, como les he demostrado, del carnaval, y también una existencia de personajes afines, personajes que podían ser extraídos en Juan Dopazo de Gutiérrez Solana. Pero sí que tengo que decir, y hay que afirmar, que Juan Dopazo no copia a Solana. Juan Dopazo se recrea, toma como referencia, se ambienta en José Gutiérrez Solana, pero como anécdota, esas pequeñas copias que puedo realizar, pero en general en su obra no hay una copia fidedigna. Es importante que Juan Dopazo se fijara en José Gutiérrez Solana, porque pone más en valor la obra de Juan Solana con estas referencias de este pintor hiper reconocido español como es José Gutiérrez Solana. Sí que hay que decir que la obra de José Gutiérrez Solana lógicamente goza de mayor destreza, de mayor calidad en sus cuadros que las de nuestro querido y admirado Juan Dopazo. Muy probablemente la respuesta que yo saco de esto es que Juan Dopazo conocía, admiraba a José Gutiérrez Solana. Con casi toda probabilidad se leyó su ideario, se leyó la España negra de José Gutiérrez Solana, y aunque he encontrado ese documento irrefutable de que hace apuntes solanescos, en conversación
conversación con alumnos, con personas más mayores que yo, que conocieron de primera mano a Juan Dopazo, como puede ser Enrique García Velasco, Paco Aldea, María Sagrario Utrilla, Maricruces Utrilla, que conocieron y que están ustedes aquí con nosotros hoy, que conocieron a Juan Dopazo. No hay una afirmación absoluta de que Juan Dopazo dijera que le gustaba Juan Solana o que copiaba o que se influenciaba de Juan Solana, pero también corroboran conmigo que la personalidad de Juan Dopazo no era demasiado comunicativa, pero que sí que hay un mundo solanesco en Juan Dopazo. Por lo tanto, creo que queda demostrado, y estas jornadas son el marco perfecto para que se escriba y quede escrito sobre Juan Dopazo y Juan Solana, perdón, sobre Juan Dopazo y José Gutiérrez Solana. Muchísimas gracias.